¿Qué hacer? ¿No tienes dinero para enviar a tu hijo a una escuela privada, donde la mayoría de los niños parecen tener un buen rendimiento académico y se benefician de las relaciones a veces lucrativas que se establecen allí? Por otra parte, la escuela pública local de tu vecindario no parece tan buena como debería ser. El tamaño de las clases es demasiado grande y no tiene una gran reputación. Entonces, ¿quién dice que tu hijo no se beneficiará de tus propios conocimientos, que secretamente consideras superiores a los de un maestro promedio? Pero te preocupas. ¿No darle a tu hijo la oportunidad de socializar con otros niños podría quitarle una parte importante de su crecimiento? ¿Vale la pena la educación en casa? Eso es lo que descubriremos en este episodio del programa de Maravilla. Escuela tradicional versus escuela en casa. En primer lugar, echemos un vistazo a algunas estadísticas. De acuerdo con el Instituto Nacional de Investigación de Educación en el Hogar, y de hecho cualquier fuente que mires sobre el tema, la educación en el hogar, al menos en los Estados Unidos, se está volviendo más y más popular. Solo en los Estados Unidos había 2,3 millones de estudiantes educados en casa en 2015, que fue un aumento de 2 millones en 2010. El instituto nos dice que el aumento en los últimos años ha sido de entre el 2 y el 8% anual. Este aumento no solo está ocurriendo en los Estados Unidos, sino también en el Reino Unido, Australia, Canadá, Francia, Japón, Corea del Sur, Tailandia, Rusia y Kenia. De hecho, revisamos un artículo de un periódico keniano sobre los beneficios de la educación en el hogar. Fue muy positivo sobre el hecho de tomar esta ruta educativa. Un profesor en Kenia fue citado diciendo: "La educación en el hogar se encuentra en el aprendizaje y el dominio de los conceptos, no en la obtención de buenas notas". Una madre que estaba educando a su hijo en casa dijo que el sistema limita a la habilidad y el potencial porque está orientado a aprobar exámenes. Muchos defensores de la educación en el hogar insistirán en que la escuela tradicional no siempre educa de forma redonda, sino que enseña a los estudiantes solo a obtener buenos resultados en los exámenes. ¿Estamos enseñando a los niños a convertirse en engranajes de máquinas? ¿A que sean buenos trabajadores pero que no tengan curiosidad ni agudeza crítica? Eso está muy lejos de cómo el famoso filósofo americano John Dewey vio el mejor tipo de educación, que él creía que no solo era recordar las cosas, sino reflexionar sobre ellas. Una vez dijo: "Den a los alumnos algo que hacer, no algo que aprender, y el hacer es de tal naturaleza que exige pensar. El aprendizaje resulta naturalmente". En el Reino Unido es bien sabido que hay una crisis de contratación de profesores. Los profesores se están yendo en masa, y según The Guardian, en 2017 alrededor de la mitad de los profesores están pensando en irse. Esto se debe principalmente a una intensa carga de trabajo basada en el seguimiento constante de los estudiantes, exámenes interminables, y todo el trabajo extra que no se trata realmente de lo que sucede en el aula, sino que se centra en la aprobación de los exámenes. Se dice que los propios profesores sufren de fatiga y enfermedades mentales, mientras que en 2018 se informó ampliamente que los estudiantes del Reino Unido sufrían de ansiedad y depresión debido a los exámenes recientes. Entonces, con toda esa carga de trabajo y ansiedad, ¿los estudiantes tradicionalmente escolarizados son más educados que los estudiantes educados en casa? Miramos los resultados de los exámenes de los niños en 2014. Echa un vistazo a los siguientes números. Los estudiantes educados en casa obtuvieron mejores resultados en las 3 categorías. El instituto nos dice: los educados en casa típicamente sacan de 15 a 30 puntos porcentuales por encima de los estudiantes de escuelas públicas en las pruebas estandarizadas de logros académicos. Añadió: un estudio de 2015 encontró que los estudiantes negros educados en casa tienen de 23 a 42 puntos de percentil por encima de los estudiantes negros de escuelas públicas. A menudo, los estudiantes educados en casa están en el 80%, mientras que los niños de las escuelas públicas están en el 50%. Casi cualquier recurso que leas citará estadísticas que dicen que a los niños educados en casa les va muy bien. Escucharás cosas como: la Universidad de Stanford aceptó el 26% de los 35 estudiantes educados en casa que solicitaron la admisión, casi el doble de su tasa de aceptación total. Tales citas, por supuesto, no son representativas. Con un grupo de prueba tan pequeño, hay una alta desviación estándar que significa que no es confiable, pero es, sin embargo, interesante. ¿Por qué lo hacen tan bien? La razón principal es que toda la atención se centra en un niño, o como mucho, en unos pocos niños. Pero el padre puede centrarse en las debilidades de ese niño. Si el padre sabe lo que hace, el niño superará más fácilmente las dificultades que enfrenta. La educación se hace por encargo. No hay payasos de clase ni atracciones exteriores que se interpongan en el camino del estudio. El niño puede pasar cada día totalmente concentrado en los temas que le interesan. Los padres también pueden inculcar y asegurar la importancia del autoestudio, la lectura de libros y la curiosidad. No es que el niño tenga muchas rutas de escape o pueda ofrecer esas excusas de "el perro se comió mi tarea". Otra cosa que no es crear tu propio curso basado en las necesidades de tu hijo es saber cómo aprende mejor tu hijo. Hay muchos enfoques pedagógicos y todos respondemos de manera diferente a ellos. Un profesor en la escuela secundaria tiene un enfoque para toda la clase, que por supuesto no es su culpa, pero ese enfoque podría no funcionar para tu hijo. También hay otros beneficios. Los contribuyentes de los Estados Unidos pagan alrededor de $12,000 al año por cada alumno que pasa por una escuela pública, aunque el costo difiere dramáticamente por estado. Se ahorra dinero a la gente mediante la educación en el hogar.
Se dice que el costo promedio de la educación en el hogar es de entre $500 y $2,000 por libros y materiales. Y si pensabas en la escuela privada, los costos pueden ser opresivos. Piensa en todo el dinero que podrías ahorrar. ¿Qué más dice la gente que promueve la educación en el hogar? Nos dicen que el vínculo entre padres e hijos se hará más fuerte. Además, algunas escuelas no están llenas de angelitos, como sabemos. En casa, es poco probable que su hijo falte a clases para fumar hierba detrás de las canchas de baloncesto. Es poco probable que se enfrenten a la intimidación o se metan en peleas, dentro de los límites de su propio hogar. No experimentarán racismo o prejuicios. No tendrán que sufrir el estrés de ser populares. Todas esas jerarquías infantiles que pueden ser un campo de minas para los jóvenes. Probablemente no recibirán una bala por la espalda de un niño tranquilo cuyo pasatiempo era cortar las alas de pájaros atrapados. No pasarán un año deprimidos porque una chica de la clase de química los haya dejado, y ciertamente no se escabullirán al baño para ver si su prueba de embarazo es positiva. Bueno, todavía podrían quedar embarazadas, por supuesto, pero tal vez sea menos probable si no están rodeadas del sexo opuesto día tras día en la escuela. La pregunta es, ¿mantener a tu hijo alejado de estos aparentes peligros es en sí mismo un posible peligro para el desarrollo de dicho niño? Después de todo, el lugar de trabajo, la carrera de ratas, el juego de las citas también pueden ser campos de minas. ¿Necesita un niño ir a la escuela para aprender a manejar situaciones sociales y laborales difíciles? Es la pérdida de interacción social donde la mayoría de la gente dice que la educación en casa encuentra su lado negativo, sin mencionar que tu hijo podría estar resentido por alejarlo de sus amigos, por sacarlo del equipo de fútbol, del grupo de fotografía después de la escuela, del baile de graduación y tal vez hasta un primer beso. ¿Crecerá y florecerá el vínculo entre padres e hijos? ¿O el hecho de estar uno al lado del otro todo el día fomentará algunos sentimientos de animosidad? ¿Alguna vez has intentado estar con alguien sin parar? Las discusiones a menudo ocurren solo por la falta de espacio. También podríamos preguntar si el padre está hecho para ser un maestro. Uno no solo requiere conocimiento, sino también paciencia. Si hay una falta de paciencia, a diferencia de la escuela donde el maestro se va cuando suena la campana, el niño se queda con el blanco de su ira. Por otra parte, si eres un padre súper genial y estás en forma para el trabajo, puedes darte cuenta cuando las cosas se ponen difíciles y decir, la escuela ha terminado por hoy, sal y diviértete. No es algo que suceda en un ambiente escolar tradicional. La educación en casa ofrece flexibilidad. Por supuesto, está la negativa de que la educación en casa cueste dinero de otras maneras. Debes tener bastante dinero para hacerlo, ya que significa que uno de los padres ya no puede trabajar fuera de casa. Necesitarás un poco de comodidad relativa para asumir esto. Si tienes esto, entonces también tienes que ser el tipo de padre que entiende completamente temas como la física, la química, el cálculo, la revolución industrial y al mismo tiempo ser capaz de descifrar algunas grandes obras de la literatura, o saber cómo escribir una historia corta convincente. No todos los gurús de las matemáticas son creativos y viceversa. ¿Puedes enseñarle a tu hijo a batear un bate de béisbol? ¿Tienes tiempo para visitar un campo y ayudar a tu hijo a hacer ejercicio? ¿Entiendes las reglas del fútbol y del tenis? ¿Puedes enseñar estrategias de ajedrez o sabes cómo funciona la optimización de los motores de búsqueda? Puede que tus hijos no estudien algunas de estas cosas, pero durante el proceso de socialización en la escuela se puede aprender mucho de otros niños. Básicamente debes tener mucho talento si quieres educar a los niños en casa, especialmente cuando crecen. Pero las estadísticas no mienten, y a los niños educados en casa les va mejor que a los niños educados tradicionalmente. Entonces, ¿qué piensas? ¿Es la escuela en casa una mejor manera de educar a los niños? ¿O los niños educados en casa están destinados a ser fenómenos socialmente incómodos? Déjanos saber lo que piensas en los comentarios. Gracias por vernos y como siempre, no olviden darle me gusta, compartir y suscribirse. Hasta la próxima.